Buenos días, nos encontramos en el stand del área de material eléctrico de CD Comunicación en la edición 2022 de Matele. Tenemos el placer de contar en este espacio con Francesc Acín, presidente de AFME, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico. Francesc nos va a contar y a detallar una interesante iniciativa que han impulsado diversas asociaciones, entre ellas, lógicamente, AFME, que consiste en, digamos, premiar o poner el foco en la renovación de las instalaciones eléctricas en el caso de una rehabilitación. Bueno, en primer lugar, Francesc, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y la primera pregunta es, ¿en qué consisten las líneas generales de la campaña y por qué se hace el foco en perfiles como arquitectos técnicos y administradores de fincas? En primer lugar, y un poco como preámbulo, me gustaría el que realmente poner en énfasis que no es, digamos, una acción única y exclusivamente de AFME, como tú bien has dicho, sino que estamos ahí 7 instituciones, por llamarlo de alguna manera, y eso yo creo que ya es un importante éxito. Es decir, o sea, que en un momento determinado el sector eléctrico se confabule para intentar realmente mejorar todo el tema de rehabilitación eléctrica, yo creo que esto es absolutamente un logro, es algo muy importante y que quiero poner de relieve y de énfasis porque creo que merece la pena. Dicho esto, la campaña evidentemente está dirigida a un público distinto al que normalmente nos dirigimos siempre. Lo sabes perfectamente bien que normalmente en el canal estamos los fabricantes, los distribuidores y los instaladores, y este es el nudo gordiano fundamentalmente de todo lo que es el sector eléctrico. Pero en una campaña dirigida a la rehabilitación creíamos y creemos que hay también muchos otros actores que son absolutamente necesarios para poder tirar adelante un aspecto importante como es la rehabilitación. Y estos son los que hemos escogido de alguna forma. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, digamos, de prescripción. O sea, ellos como tal no son consumidores finales, el consumidor final, sabemos perfectamente, al final es el ciudadano de a pie, el propietario de la vivienda o de un local comercial o lo que sea, pero lo que sí es evidente que tanto los arquitectos como los administradores de fincas, como las entidades de servicios energéticos, etcétera, están ahí metidas y de alguna forma nosotros creíamos que debíamos sensibilizarlas al objeto de que ellos a su vez hicieran una campaña importante con sus representados, en este caso los ciudadanos. Es decir, utilizar un canal de los prescriptores distinto al usado tradicionalmente para poner más énfasis y obtener mejores beneficios de lo que es la rehabilitación. Ajá. Bueno, la campaña se llama Reformas o rehabilitas, no gastes en reformas, invierte en rehabilitación, con lo cual queda muy claro el objetivo. ¿Qué vigencia va a tener esta campaña y también cuáles son los principales objetivos que os habéis planteado en esta etapa? Mira, la vigencia, la primera fase, y digo la primera fase porque en función de los resultados pueden haber más fases posteriormente. La primera fase va a durar hasta finales del mes de enero. Consiste evidentemente en publicidad en los medios de comunicación, lógicamente. Tú también lo has mencionado, el tema de la web, en la cual lo que esperamos es que existan muchísimas visitas, porque esto querrá decir que el éxito de la campaña se va garantizando. Y luego contamos también con todas las asociaciones que formamos parte, digamos, de este proyecto, porque en número somos un número importante de empresas. Yo diría que alrededor de 500 o más empresas que formamos este grupo, y si contamos evidentemente con toda la parte de instalación, pues nos vamos a mucho más de entre 10 y 15.000 actores que tenemos en este mercado. Lo cual queremos, lo digo porque nosotros, ya lo sabéis, siempre intentamos hacer las cosas bien, pero lógicamente en cuanto a recursos y fundamentalmente recursos económicos también son absolutamente limitados. Y por lo tanto, como son limitados, le pedimos a todas las organizaciones que están dentro del proyecto que a su vez ellas actúen también de altavoces con cada uno de sus miembros en este mercado. Creemos que así la eficacia de una campaña de estas características va a ser mucho más elevada. Ajá. Un tema que me parece clave, o que comentándolo con diversos expertos del sector, es que realmente la instalación eléctrica es la gran olvidada cuando se habla de una rehabilitación, una vivienda o en un local o un edificio. ¿Por qué os sucede eso y
¿Cómo revertir esto? Bien, o sea, yo te diría, fundamentalmente, y deja que sea un poco jocoso, tal como tú dices, es el pariente pobre. Es el pariente pobre. ¿Y por qué es el pariente pobre? Porque normalmente no se ve poco. O sea, evidentemente en cualquier piso, en cualquier apartamento, etcétera, tú cambias la iluminación y eso se ve clarísimamente. Tú cambias los cables y eso no se ve para nada. Tú pones un cuadro eléctrico que cumple la normativa y es perfecto y es maravilloso y ya se encarga todo el mundo de esconderlo para que no lo puedas ver. Por lo tanto, la rehabilitación eléctrica es, insisto, ese pariente pobre, ¿no? O sea, pero por contrapartida es la columna vertebral absolutamente de toda la rehabilitación. O sea, no puedes hacer rehabilitación en sentido amplio, reforma sí, y por eso nosotros decimos no reformes, rehabilita. No puedes hacer rehabilitación sin hacer rehabilitación eléctrica. O sea, es inútil estar pensando en que vamos a conseguir los objetivos de eficiencia energética y los objetivos que el país tiene desde el punto de vista de reducción de CO2, energía eléctrica primaria, etcétera, etcétera, sin tocar la parte de infraestructura eléctrica. Porque esta es la base para, en un momento determinado, poner paneles fotovoltaicos, tener un punto de recarga para el vehículo eléctrico, cambiar el sistema de calefacción que tengas de gas o gasoil por un tema de bomba de calor o por una aerotermia, etc. Es decir, es absolutamente necesario tocar o rehabilitar la parte de la instalación eléctrica si queremos hacer cualquier otro tipo de rehabilitación de las que ya todo el mundo sí que las conoce más y las ve porque son más visibles. Además, estáis haciendo hincapié en que el coste no es aquí una barrera. Cierto. Vamos a ver, el coste de la rehabilitación eléctrica es relativamente pequeño en comparación con cambiar unas ventanas o el poner una aerotermia o etcétera. Es relativamente un porcentaje bajo. Y en contrapartida, sus beneficios no son los beneficios propiamente de lo que es la rehabilitación de la infraestructura eléctrica, que evidentemente también los tiene. Lógicamente, si tú pones unos cables de adecuada sección o tú pones unas protecciones correspondientes, será mucho más segura la instalación y además desde el punto de vista incluso energético también tiene las ganancias. Pero no, la base está en que una vez rehabilitado esto, sobre este nudo o columna vertebral central, tú puedes ir añadiendo las demás cosas. Y las demás cosas son las que también te van a dar beneficios. Es decir, tú sumas el beneficio que te da propiamente dicho la rehabilitación de la infraestructura eléctrica, le sumas todo lo demás que vayas poniendo eléctricamente. Tú cambias tu sistema de iluminación, evidentemente esto es un beneficio, pero que no podrás hacer si no tienes la instalación de la infraestructura eléctrica. Tú pones una aerotermia, no podrás porque evidentemente no tendrás la capacidad si no tienes esa infraestructura. Por lo tanto, los beneficios hay que considerarlos per se, como tal, de la rehabilitación de esta infraestructura eléctrica y todos los demás añadidos que no se podrían hacer si esta no está realizada. O sea que incluso en los consumos podría hacer una mejor gestión y reducción. Clarísimamente sí. O sea, lo que sí es evidente es de que si le damos a la rehabilitación, o sea, un carácter además inteligente, que es una de las cosas que yo creo que es uno de los conceptos que tenemos que empezar a utilizar, lógicamente el consumo eléctrico puede bajar por sí mismo y sobre todo por la información que te proporciona el consumidor para saber cuáles son sus hábitos de consumo y poder modificarlos y así ahorrar dinero también. Por último también, se ha puesto en marcha una de los núcleos de la campaña, es la página web rehabilitacioneléctrica.com, si no me equivoco. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo habéis diseñado esta web para que vaya hacia, digamos, esté canalizando ahí las visitas y el interés de este tipo de prescriptores a los que queréis llegar? Exacto. El público objetivo aquí son, vamos a decir, visitas de calidad. Visita de calidad quiere decir que tienen que ser las personas a las que nos estamos dirigiendo. O sea, es importante que vengan los arquitectos, que estén los administradores de fincas, que estén los aparejadores. Es decir, el público que en definitiva luego puede incidir en que la rehabilitación tire adelante o no tire adelante. Rehabilitación, y aquí sí quiero hacer un poco ir más allá, una rehabilitación integral.
porque el concepto de integral, desde el punto de vista eléctrico, a nosotros nos conviene muchísimo. Por lo que tú decías antes, la rehabilitación de la infraestructura eléctrica es poco visible, mientras que ya no los aspectos eléctricos que te he comentado antes, sino que un cambio de cerramiento, es decir, un cambio de ventanas, etcétera, es algo como muy visible. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es importante que realmente el cliente final, el ciudadano, esté pensando en rehabilitar energéticamente toda su vivienda y de todas las facetas posibles. Y la eléctrica es una, pero también están todas las demás. Entonces, arquitectos, aparejadores, administradores están muy familiarizados, evidentemente, con el tema de cerramientos, con el tema de pérdidas o fugas de otro tipo, etcétera. Y entonces lo que queremos es que vean que esto existe y que es verdad y que hay que hacerlo, pero juntamente con esto hay que hacer también el resto de rehabilitación del mundo eléctrico. Con lo cual, si hacemos una rehabilitación integral, incluso, déjame que lo diga así, es la puerta para poder acceder a los fondos europeos. Porque, como tú bien sabes, desgraciadamente, los fondos europeos hay muchísimos programas que se han establecido en nuestro país que hablan de, digamos, mejoras en la eficiencia eléctrica. Muchos, desde el vehículo eléctrico, fotovoltaica, etcétera. Pero exclusivamente dedicado a lo que es la rehabilitación de la infraestructura eléctrica no hay ninguno. Pero sí que está claro de que el país necesita modernizarse de forma integral. Entonces, si cualquier ciudadano presenta un proyecto integral en el cual está, evidentemente, la infraestructura eléctrica, porque sin ella no podrá hacer nada más. Y además está toda otra serie de aspectos de eficiencia energética desde el punto de vista eléctrico. Y además otros aspectos que no son ya eléctricos, como pueden ser cerramientos, etcétera. Un proyecto de estas características entra perfectamente dentro de los objetos subvencionables y por lo tanto ampliamos el marco y no nos quedamos única y exclusivamente en la parte de rehabilitación eléctrica, sino que vamos al concepto de rehabilitación integral. Y ese es un concepto que es el que queremos hacer que tengan los profesionales que se van a acercar a nuestra web. Nuestra web, que como sabes ha nacido hace una semana y media, o sea, por lo tanto tenemos ya bastantes visitas, superan los millares, y lo dejo así en plural, no digo nada más. La idea es llegar a esas 45.000 visitas, pero insisto, visitas de visitantes de calidad, que son los que realmente nos interesa para que luego realmente puedan perseguir. O sea que de alguna manera sería esta campaña abre la vía, como dices tú, a la posibilidad de poder acceder de una mejor manera a esos fondos que están disponibles. Correcto, es decir, si al final una persona que tiene intención de hacer rehabilitación en su casa se lo plantea desde el punto de vista integral, la parte eléctrica queda comprendido dentro de lo que es esta rehabilitación y por lo tanto sujeta a las posibles subvenciones de los fondos europeos. Porque incluso podemos una comunidad de vecinos. Exacto, claro. Sí. Está clarísimo, o sea, no va dirigida única y exclusivamente a un, digamos, ciudadano individual, sino que evidentemente puede ser una comunidad de vecinos, podría ser, y lo contempla incluso determinados aspectos, podría ser un barrio entero de una ciudad, o sea, que decidan que en un momento determinado se van digamos, a apoyar un cambio y una rehabilitación de todo el barrio. ¿Cuáles son las asociaciones que están impulsando junto con AFME esta iniciativa? Sí, pues mira, somos 7 asociaciones o organizaciones las que estamos involucradas, que evidentemente, como no podía ser menos, es todo el sector eléctrico. Y voy a empezar por los instaladores, donde tenemos a CONAIF y a PIEM, evidentemente son 2 organizaciones muy importantes de instaladores. La parte de residuos también la hemos querido integrar y ellos se han querido integrar, que es la parte de Ambilam, Ambiafme, y luego está, por descontado, la distribución a través de ADIME, como no podía ser menos, que es el interlocutor, digamos, más central. Y luego, como fabricantes, pues los de siempre, o sea, está Facel por un lado, Anfalum por otro y AFME por otro. Estas son las 7 organizaciones que estamos comprometidas con el proyecto y con esta campaña. Muy bien, pues muchas gracias, Francés, y gracias por tu presencia aquí. De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.